buenos días a todos los que nos sintonizan cada día en este programa, a los televidentes, al equipo que nos ayuda a producir, a don Isidro y al doctor Polanco, pero sobre todo a Dios que nos permite estar diario aquí. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, don Licho, doctor Polanco. Un día más en compañía de ustedes, un gran día. Y de los televidentes. Claro, bastante importante. Como dice Licho, tenemos que darle gracias a Dios en primer lugar por habernos permitido ver este día, que ya son las 8 de la mañana, y es bastante importante. Y muchas veces no le damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Y con el simple hecho de ver, o el solo hecho de ver la luz del día, ya tenemos que darle gracias al Todopoderoso. Doctor, cada viernes usted trae un tema interesante que cada día pues, ayuda a la gente en la preservación de la salud, en la orientación. ¿Qué tema tenemos hoy, sobre todo en esa parte? Bien, a propósito de muchas solicitudes que tenemos por las redes sociales de temas que son bastante de interés y también por lo que vemos cada día en las consultas, son los temas que nos estimulan a nosotros, pues a traerlo, a llevarlo a los medios de comunicación, pues esos temas que los pacientes van todos los días a la consulta, pues entendemos que son las principales quejas de esos pacientes y por eso lo traemos por aquí. Un tema solicitado fue el de los quistes en los riñones. Bastante importante debido a que una gran parte de la población mundial presenta quistes en los riñones y acuden al médico muy preocupados y en realidad, de verdad, es el nefrólogo o el urólogo el que debe de explicarle claramente a ese paciente si debe o no debe de preocuparse por el hecho de que presente quistes en los riñones. Y por ello tenemos ese tema. Hoy vamos a compartir con todos ustedes, amigos televidentes. Primero definamos qué son los quistes, cómo se forman, cómo tiene esa particularidad en el cuerpo humano. Si en cualquier parte de nuestro cuerpo pueden haber quistes a nivel del hígado, del páncreas, de las vesículas seminales, y son lesiones que tienen contenido líquido en su interior. Son lesiones bien definidas, bien delimitadas, que en el caso de los riñones, en la mayoría de los casos pueden medir 1, 2, 3, 4 centímetros de diámetro. Cuando son adquiridos, quistes adquiridos, pueden estar un solo quiste a nivel de un riñón o puede haber un quiste en cada riñón. Y esto es lo que le llamamos los denominados quistes adquiridos. Con respecto a qué lo forman, no se sabe la causa. Por eso, lo que sí se sabe es que aproximadamente entre las personas de 40 años pueden aproximadamente un 20% de la población de 40 años puede tenerlo. Pero algo más importante y es que prácticamente la mitad de la población mayores de 50 años pueden tener un quiste simple renal. Y luego que usted llega a la década de los 80 y los 90, aproximadamente el 90 al 100% de los pacientes pueden tener lo que se llama un quiste simple renal. Y es importante que la población sepa que en la mayoría de los casos el quiste simple renal no tiene ninguna implicación clínica, no conllevan a insuficiencia renal crónica. Generalmente son quistes que tienen contenido líquido, tienen crecimiento lento y a menos que ese quiste pues crezca de manera exagerada, pues simplemente se le da seguimiento con imágenes, sea una sonografía, sea una tomografía o cualquier otro tipo de imágenes. Pero es importante que si usted tiene un quiste simple renal, por ejemplo, muchos pacientes de 40, 50 años que acuden a nuestra consulta, pues es importante guardar esas imágenes, aunque nosotros anotamos en el día de hoy los pacientes, por ejemplo, que no lleguen con quiste, cuánto mide ese quiste. Luego, en 6 meses, les repetimos otra imagen y si ese quiste prácticamente no ha crecido, pues simplemente se le hace un estudio de sonografía o tomografía cada año y ese quiste no va a crecer. Pero sí hay que tener en cuenta que, aunque los quistes simples renales
no conllevan ninguna implicación clínica, hay que diferenciarlo de los tumores renales malignos, del hipernefroma, cáncer de riñón. Entonces, por eso que los pacientes, con razón, pues cuando tienen un quiste renal, pues acuden al médico, el médico nefrólogo o el urólogo, que le va a aclarar y hará otros estudios al lugar para confirmar que es un quiste simple renal y no un cáncer renal. O sea que esos son los denominados quistes adquiridos, y vimos que después de los 50 años, pues casi la mitad de la población lo va a tener. Donde sí hay que tomarlo bastante en cuenta es en los pacientes que están en diálisis. Muchas veces el paciente que está en diálisis nos pregunta, ¿y por qué ese nefrólogo me manda a hacer sonografía cada año si ya pues yo tengo insuficiencia renal crónica? Lo que ocurre es que después que un paciente tiene más de 3 a 5 años en diálisis, pueden también presentarse quistes renales. Y en este tipo de pacientes sí hay que tomar en cuenta que muchos pueden pues degenerar en un cáncer de riñón. Entonces imagínese usted que tenga 2 riñones y que no le sirvan porque tiene insuficiencia renal crónica y está en diálisis, y de repente le salgan esos quistes y no se percate de que por ahí puede estar oculto un cáncer de riñón, pues en estos casos es ideal hacerle nefrectomía, o sea, extirpación de los riñones, cuando usted ve que pueden adquirir forma de lesiones malignas. Entonces, de ahí la importancia de nosotros tomar en cuenta. Doctor, ¿y se puede percibir con antelación ustedes, los facultativos, que eso puede degenerar en un cáncer, esos quistes? Entonces, ¿se puede prever? Sí, por eso, porque no hay prevención. Cáncer de riñón, el principal factor del cáncer de riñón es el tabaco, como casi para todos los cánceres, el tabaco. El segundo es la obesidad, o sea que si un paciente es obeso y gran fumador y tiene un tumor a nivel de los riñones, es un paciente que debe de acudir rápidamente al nefrólogo o al urólogo, y sobre todo si ese paciente le refiere que con frecuencia presenta hematuria. Hematuria no es más que sangre en la orina. Y aunque no le duela, hay pacientes que, bueno, lógicamente cuando usted ve que elimina sangre por alguna parte de su cuerpo, gracias a Dios usted acude rápidamente al médico. Pero esa hematuria, o sea, sangre en la orina, sin ningún tipo de dolor, es generalmente indicativo de cáncer de riñón. Pero también los quistes renales, cuando se rompen, también pueden provocar hematuria. Entonces, por eso es que el paciente no puede estar pensando en que no puede ser un cáncer porque no le duele. De hecho, el 60% de los pacientes que tienen cáncer de riñón lo que presentan es hematuria sin dolor. Cuando ya presentan un dolor y que además de eso tienen una masa palpable por el médico, por el examen físico, ya ese paciente tiene un cáncer de riñón avanzado, que es lo que se le llama la triada de la muerte, cuando el paciente presenta sangre en la orina, dolor en uno de los flancos y una masa palpable. Pero bueno, volvamos a lo que es el quiste renal. Hay una enfermedad bastante importante que se hereda con carácter autosómica dominante, que es lo que se llama la poliquistosis renal autosómica dominante, valga la redundancia. Esa enfermedad se caracteriza porque el paciente va a tener múltiples quistes en ambos riñones. Y esta sí hay que darle bastante importancia. Si usted ve que un paciente pues tiene 30 años, tiene 2 quistes en un riñón, tiene un quiste en uno, o tiene 3 o 4 quistes en un riñón y 2 en otro, es posible que ese paciente tenga esa enfermedad llamada poliquistosis renal. Y es relativamente frecuente porque en las estadísticas de Estados Unidos, uno de cada 1000 pacientes nacidos tiene el gen, porque es una enfermedad genética, que le va a provocar esta enfermedad. Y es tan importante porque esta enfermedad en el 50% de los casos va a conllevar a una insuficiencia renal crónica. De ahí la importancia de que si yo tengo mi padre o mi madre que tiene esa enfermedad, o sea, la llamada poliquistosis renal, y que está en diálisis, pues es importante que se sepa que cada hijo, al momento de ser concebido, tiene un 50% de posibilidades de tener esa enfermedad, de tener el gen. De hecho, yo conozco
un paciente que ahora mismo está en terapia de diálisis, que tiene 12 hermanos y tuvo la mala suerte de que los 12 hermanos salieron con el gen de la poliquistosis renal y hay unos cuantos que están en diálisis, el padre estuvo en diálisis, etcétera. O sea que las enfermedades genéticas, pues lamentablemente nosotros pues no podemos evitar que se presenten, que se produzcan, porque es un gen que se transmite de padre a hijo y de hijo al otro hijo, o sea que se va a seguir transmitiendo de generación en generación. Y la importancia es que puede conllevar a insuficiencia renal crónica, esta enfermedad. Ok, ok. Mire, doctor, ¿cuál entonces es la estadística en la República Dominicana de esa poliquistosis renal? Bueno, tenemos unos cuantos pacientes. En cada unidad de diálisis que usted va, generalmente hay un paciente. Dicen los en Estados Unidos, porque como les hemos dicho... ¿Cómo? Repítame esa. Dicen en los Estados Unidos, las estadísticas norteamericanas, que siempre nosotros pues nos llevamos esas estadísticas porque aquí, lamentablemente, lo hemos dicho en otros programas, todavía con respecto a la medicina, pues no tenemos estadísticas fiables. El 5% de todos los pacientes que están en diálisis en Estados Unidos, la causa es la poliquistosis renal autosómica dominante. O sea que es alto el porcentaje. Entonces, es importante nosotros conocer tempranamente cuántas personas, inclusive que es importante, sería importantísimo hacer estudios genéticos, por ejemplo, saber cuántos pacientes hay en República Dominicana con esta entidad clínica, con poliquistosis renal autosómica dominante. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos tener un aproximado de qué porcentaje de pacientes con esta enfermedad podrían llegar en diálisis. Recuérdese que, como dijimos anteriormente, el 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad, ya en la década de los 40, la mayoría van a presentar insuficiencia renal crónica. Entonces, estos pacientes, lo primero que van a desarrollar tempranamente es hipertensión arterial. O sea, que usted va a ver un paciente joven de 20, 25 años con una hipertensión arterial acelerada, un hipertenso severo, como le decimos, y por eso es que nosotros decimos, si un paciente debuta como hipertenso a edad temprana de la vida, es importante ser investigado por un nefrólogo, porque una de las causas son las enfermedades renales. En este caso, al paciente se le va a hacer todos sus análisis, pero encima de eso, se le debe de realizar una sonografía abdominal. Ahora, es como dicen, por el hecho de que yo detecte que ese paciente tiene poliquistosis renal, voy a evitar que ese paciente llegue a diálisis. No, indudablemente que no, porque las enfermedades genéticas, esas enfermedades degenerativas progresivas, no hay manera todavía de usted evitarlo. Ahora sí bien, usted puede enlentecer la progresión de la llegada a diálisis. Entonces no es lo mismo que un paciente que tenga 20 años llegue a diálisis cuando tiene 30, por ejemplo, se detecta ahora, a que llegue cuando tenga 25 años. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con este paciente? Atacar a los factores de riesgo, prevenir esos factores de riesgo. El paciente es un manejo estricto de la tensión arterial con medicamentos específicos, que por eso es importante, y llamamos la atención a esto, que muchas veces el paciente toma los medicamentos que bebe su hermano o su hermana. Señores, hay diferentes tipos de medicamentos antihipertensivos. Entonces, para cada paciente hay un medicamento. O sea, yo no voy a manejar a un paciente hipertenso diabético como un hipertenso no diabético. Un hipertenso diabético específicamente, lo ideal es medicamentos inhibidores de la ECA o ARA2 para evitar la proteinuria. Por ejemplo, no es lo mismo manejar a un paciente, aunque aquí todos somos de raza negra, un paciente afroamericano, porque hay medicamentos que hacen mejor efecto en este tipo de pacientes de raza negra. Entonces, por eso es que no se pueden estar los pacientes prestando los medicamentos. Entonces, en este paciente con riñones poliquísticos, si tiene proteinuria, hay que inhibir lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona para disminuir la proteinuria. O sea, que son medicamentos antihipertensivos específicos. Estos pacientes hacen con frecuencia infecciones
de vías urinarias, infecciones de los riñones, infecciones de los quistes. Entonces, no son todos los antibióticos que van a llegar a ese riñón que tiene quistes múltiples o poliquísticos, sino que hay antibióticos específicos. Entonces, por eso también hablamos de la automedicación, que a veces dicen, ah, no, fulano tenía una infección de vía urinaria y tomó tal antibiótico, yo voy a tomar lo mismo. No. Por eso es que el médico es quien está para prescribir una medicación al paciente, aunque sea la misma enfermedad, pero cada paciente es diferente. Cada paciente tiene, inclusive el peso es diferente. Hay pacientes obesos, hay pacientes delgados, hay pacientes medianos. Entonces, para cada paciente debe de ser un medicamento. De manera tal que las medidas para enlentecer la progresión de una enfermedad poliquística a una insuficiencia renal crónica son básicamente el manejo de la presión, el manejo de las infecciones, como puede tener ese paciente, y también que ese paciente que tiene riñones poliquísticos con frecuencia hace piedra o cálculos renales, que hablamos la semana pasada. Entonces tenemos que saber qué tipo de cálculos tiene ese paciente para también manejar todo esto. O sea que en sentido general, y siempre que hemos conversado, lo más importante de la medicina es la prevención. Pero hay entidades clínicas que lamentablemente, como las genéticas, pues no podemos prevenirla, pero sí podemos utilizar medicamentos para enlentecer la progresión, en este caso, hacia una insuficiencia renal crónica definitiva. Bueno, todo esto nos lleva a la medicina preventiva. Claro Siempre que caemos sí. en lo mismo. Y en un sistema en el país, a lo largo y ancho de unidades de prevención, de medicina familiar. Claro. Por ejemplo, ¿qué se hace en países avanzados porque ya dijimos que es una enfermedad esta que se hereda con carácter autosómico dominante, que habíamos explicado que eso es que si yo tengo la enfermedad o el gen, pues cada hijo que yo tenga, que yo procree, tiene un 50% de posibilidades de que tenga ese gen. Entonces, ¿qué se le hace a los pacientes en países desarrollados? Conserjería, porque este señor o esta señora que tiene los riñones poliquísticos debe de saber que si trae a un hijo al mundo, puede tener estas posibilidades. Entonces, ya cuando usted lo sepa, usted decide si tener o no. Por ejemplo, en Cuba hay pocos casos de poliquistosis renal autosómico dominante, como en Cuba hay pocos pacientes con falsemia homocigota. ¿Por qué? Porque son enfermedades que se transmiten de persona a persona, y si la persona conoce cómo se transmite, pues dos pacientes portadores de falsemia, ¿qué van a traer? A un paciente enfermo, falsémico, homocigoto, que es un tema bastante importante para que un hematólogo lo trate. Por ejemplo, en la zona de San Cristóbal hay muchos pacientes falsémicos, pero precisamente porque se juntan, se unen dos portadores de falsemia. Y así ocurren, o sea que las enfermedades pues genéticas, generalmente lo que se debe de dar es consejo a las personas, pero las personas ya que tengan conocimiento de que tienen esa enfermedad. Y así ellos deciden, pues, si tienen hijos, cuánto van a tener, porque miren ustedes el caso que les conté ahorita, un señor con 13 hijos, 13, y los 13 con la enfermedad poliquística, por Dios. El otro día me encontré yo con una señora que pensábamos que era por la diabetes que tenía los riñones dañados, y cuando le hacemos una sonografía, pues tiene una poliquistosis renal autosómica dominante. Cuando investigamos, pues el padre tiene o tenía, murió por una insuficiencia renal crónica por poliquistosis renal. Entonces, ahí se hizo el pesquisaje de los hijos de 20, 23 y 25 años, y había dos que tenían pues quistes renales. Claro, poco desarrollados porque la edad de los pacientes, 22, 23 años, son bastante jóvenes. Pero ¿qué va a ocurrir cuando esos hijos tengan 40 años? Posiblemente, como es el 50%, uno de los dos vaya a caer en diálisis, o los dos, porque hemos tenido es una lotería, como decimos, como puede ser cuando es el 50%, pero pueden ser los dos, porque es en cada persona. Correcto. Doctor, usted ha dicho algunas cosas, no porque usted quiere, sino porque son.
que afectan. Por ejemplo, esta herencia afectaría el amor. Sí. Bueno. Ya tienen un problema para mantener esa relación armoniosa y saludable. Y le digo esto porque además, esto, lo que decía el señor Toro, que es un problema también de la medicina preventiva. Qué difícil es, y aquí se requiere, que un país como el nuestro pueda tener un expediente de cada persona ya cibernético, ya en las redes, ya entrelazado, para que cada médico sepa el origen o la herencia de salud genética que tiene esa persona. Sí, claro, eso sería lo ideal. Yo recuerdo Yo no hace... estoy ambicionando mucho. No, pero eso es fácil. Pues aquí se estuvo hace 10 años, alrededor de 10 años, el sistema electrónico, el TCAR, que era un sistema electrónico que enlazaba a los hospitales y se llegó a instalar en varios hospitales. Yo recuerdo, yo estaba en esa ocasión en la ciudad sanitaria, el Luis Eduardo Aybar estaba también instalándose en el hospital Nieres Lora, donde esa red enlazaba, como usted dice, a todos los hospitales públicos de la red pública, pero se llegó a instalar en algunos. Era un sistema de España bastante bueno y que prometía mucho. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Porque oiga lo que pasa, la importancia de tener ese sistema único, que si tenemos a un paciente que empezó a dializarse pues, en el Hospital Padre Villini, para poner un ejemplo, y ese paciente de repente desaparece del Padre Villini. Pero ¿qué ocurre? Porque muchas veces aquí pierden los teléfonos la gente y cambian, porque aquí es fácil tener un teléfono y no se preocupan por tener el número. Entonces, ¿qué sucede? Ese paciente de repente va al hospital, pues, Secanot, pues ese paciente con el nombre y la cédula está en Secanot y ya ese paciente no fue un paciente que se puso como desaparecido o fallecido, sino que fue un paciente que cambió de centro de salud. Si de Secanot cambió al Mocoso Puello, pues ahí está, porque desde que lo busquen, dicen, pero venga acá, usted se dializaba en el Padre Villini y de ahí se dializaba en el Mocoso Puello e incluso se pueden hacer trabajos bastante interesantes porque vamos a ver por qué ese paciente está cambiando de una unidad, vamos a ver lo que me compete, que es la diálisis, de una unidad de diálisis a otra. Hay que ver por qué tantos pacientes que se dializaban en tal lugar, pues están cambiando. Entonces, inclusive ahí se podría hacer incluso una intervención para ver si es pues el trato o las condiciones desfavorables, etcétera, etcétera. O sea que con este sistema único sería bastante interesante. Lo mismo, el paciente con cáncer. Eh, Hay pacientes que en ocasiones pues han querido buscar medicamentos en un lugar, en otro, pero gracias a Dios con lo del cáncer, ahí sí, porque hay los pacientes que van para medicamentos de alto costo, pues esos pacientes sí están bien ubicados y bien localizados, gracias a Dios. Y así debería ser con todos los pacientes, que todos estén identificados. Y así nosotros, cuando muere un paciente, que lamentablemente no queremos que nadie fallezca, pero cuando muere está registrado y se saca, y ya cuando vayan a buscar, no, pero mira, fulano ya falleció, etcétera. O sea que ese sistema único electrónico, eso debería de estar en República Dominicana y eso evitaría duplicidad de diagnósticos o sea, es bastante interesante en sentido general que nosotros contemos con eso. Una pregunta, doctor. Quizás me salga un poco del tema, pero trato de no hacerlo. Dormir. ¿Qué tiene que ver dormir? Una persona que no duerma suficiente, que no duerma sus 8 horas, ¿tiene alguna incidencia en el tema de los riñones? Oh, pero claro. Algo de lo más importante para nuestro sistema, para mantener una tensión arterial adecuada, es el sueño. El sueño es reparador. Por eso es que una persona no debería de dormir menos de 6 horas, lo ideal, 8 horas. Entonces usted va a ver a esas personas que se despiertan a las 3 de la mañana, cuando le toman la tensión arterial. Nosotros mismos lo vemos en los hospitales, por ejemplo, cuando tenemos esos pacientitos por ejemplo, del hospital de la diabetes, que me tuve que levantar a las 4 de la mañana. Y yo le digo, no tienen que llegar tan temprano.
Pero como quiera la gente en las cuestiones médicas que todavía tienen ese tabú de que si no llegan a las 5 o 4 de la mañana no lo van a atender, y no es así. El paciente, incluso, déjame meter un poquitito, el paciente, si usted lo cita a las 11 de la mañana, debería ser esa hora que debe de, o por lo menos media hora antes, pero ustedes ven pacientes que salen en las madrugadas para ser atendidos a las 11 de la mañana, por ejemplo. Entonces, el paciente que no duerme, nosotros le tomamos la tensión arterial, la presión. Oh, pero señora, esa presión está muy alta. Y ellos mismos dicen a veces, pero me la tomo en mi casa, en el automonitoreo, y la presión está bien. Lo que pasa es el sueño. O sea, el no dormir adecuadamente, eso provoca estrés. Eso libera catecolamina. Y las catecolaminas son hormonas que provocan taquicardia. Eso pues puede conllevar incluso a un infarto. Entonces, un paciente que no duerma durante varias noches es un paciente que va a estar hipertenso. Entonces, puede tener complicaciones porque recuérdense que una hipertensión no controlada, eso acelera el daño renal. Segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo es la hipertensión arterial. Por tanto, el sueño es reparador para mantener una tensión arterial bastante adecuada. Doctor, no le vamos a robar mucho tiempo porque usted tiene que ir a 3 hospitales en la mañana. Lo está viendo un amigo suyo, me dice que es amigo suyo, que lo saluda, se llama René Polanco del Orbe. Ese hermano mío. René Mire, doctor, Polanco. entonces yo quiero finalmente que usted me dé en los minutos que nos quedan de su segmento, ¿cuáles son las medidas principales de prevención de este problema, si es que la hubiera? ¿Qué usted cree que podemos recomendarle a los pacientes? Aunque usted ha dicho algunas ya, pero que resumamos eso. Bien, lo importante es que si usted tiene quistes renales, que le salieron en una sonografía, que se le indicaron, pues, como decimos, que no nos gusta que digan de rutina, pero andaban buscando algo y encontraron un quiste renal, no se quede en su casa, vaya al médico, nefrólogo, vaya al urólogo, y ese médico es que le va a decir a usted lo que tiene que hacer, si es de peligro, si no es de peligro, si tiene que hacérsela dentro de los próximos 6 meses y volver cada año por lo menos. Ese paciente debe de visitar al nefrólogo por lo menos anual, porque hay que hacerle imágenes. Si usted tiene la enfermedad hereditaria, la poliquistosis renal autosómica dominante, pues no se olvide del nefrólogo, porque ese paciente obligatoriamente es un paciente que tiene más de un 50% de posibilidades de caer en diálisis. Entonces el nefrólogo no va a evitar que usted caiga en diálisis, pero va a enlentecer la progresión. O sea, yo tengo pacientes que han llegado, han durado hasta 5 años sin visitar al nefrólogo, después que conocen que su hipertensión es secundaria a riñones poliquísticos. Entonces, deben de visitar al nefrólogo y deben de saber también que la enfermedad poliquística autosómica dominante cursa con otras alteraciones como son, puede tener el paciente un aneurisma cerebral, puede tener quistes a nivel de hígado, de páncreas, pero pueden tener también el 60% divertículos del colon, tienen prolapso de la válvula mitral. O sea que por eso es que no se le llama solamente poliquistosis renal, sino el síndrome de poliquistosis renal autosómica dominante, porque son muchas manifestaciones a nivel de múltiples órganos. O sea que si usted tiene familiares con esta enfermedad, también es importante que usted vaya, saque un momentito y hágase un chequeo con el nefrólogo. Bueno, doctor, no le vamos a robar más tiempo a los pacientes de su calidad como consejero de salud de esa gente. Gracias y nos veremos la próxima semana, doctor René, Alfredo Polanco, que la ranita me tiene. Bueno, hasta luego. Mucha felicidad y gracias por su cátedra. Bye bye, hasta luego. Nos veremos la próxima semana. Ok.